Bueno, pues hoy tenemos sobre la mesa un material que la verdad tiene una amiga tremenda. Sí, sí. Es solo el capítulo final de un libro muy extenso sobre la historia de la psicología. Se titula A modo de conclusión, pero es muy denso. Muchísimo. Y a ver, la misión que nos hemos propuesto hoy no es resumir toda la historia, que sería imposible, Imposible, claro. sino algo que a mí me parece mucho más provocador. Vamos a intentar desentrañar qué nos dicen los autores sobre su propia disciplina cuando, digamos, ya han terminado de contar la historia. Exacto. Es como mirar las notas del director después de ver la película, ¿no? Justo. El capítulo no es un simple resumen, es una reflexión sobre el propio acto de contar la historia. Y lo que revela es que esta tarea es de todo menos inocente. Ay, quería llegar. En cómo contamos el pasado, ¿no? Eso es. La forma en que narramos el pasado de la psicología moldea, pero directamente cómo la entendemos y la practicamos hoy. Totalmente. De hecho, empecé a leer este capítulo y la primera frase, de verdad, me dejó helada. Es una advertencia en toda regla. Es muy potente. Las historias de la psicología las cierra el diablo. Uf, es una forma increíble de empezar una conclusión. Suena casi a maldición, como si nos dijeran, cuidado, que intentar ponerle un punto final a esto tiene truco. Es una frase potentísima, sin duda. Es la forma que tienen de señalar un peligro fundamental. ¿Cuál sería ese peligro? El de caer en la tentación de contar la historia como un cuento con moraleja. Ya sabes, la típica narrativa de progreso. Sí, la de empezamos mal, pero fuimos mejorando. Esa misma. Empezamos con ideas equivocadas y, a través de una serie de genios, llegamos al presente, que es la cima del conocimiento. El texto nos dice que esa historia es una ficción, una trampa muy seductora. Claro. La idea de que ahora sí que lo hemos entendido todo bien. Pero, a ver, no es así como suele funcionar la historia de la ciencia, como una mejora constante sobre lo anterior. Sí, pero, ¿Dónde está exactamente la trampa aquí, según los autores? pues, la trampa está en que esa narrativa tan lineal y tan optimista es una simplificación brutal. Oculta más de lo que revela. Ah. Como dicen los autores, estas historias acaban por indicar al lector qué debe pensar. Te presentan un camino único y te dicen, mira, estas son las ideas que sobrevivieron, así que son las correctas. Y las demás eran callejones sin salida. Exacto. Y al hacer eso, se cargan la enorme complejidad del pasado. Entiendo. Es como si trazaran una autopista directa desde Platón hasta la neurociencia actual. Y asfaltaran por encima todos los senderos alternativos, los caminos abandonados. Ujú. Las encrucijadas. Claro, esas encrucijadas donde se tomaron decisiones que podrían haber sido otras. El texto lo llama crear una continuidad histórica artificial. Esa es la metáfora perfecta. Y lo que resulta fascinante es que el texto subraya que esas discontinuidades, esas rupturas y lo que llaman filiaciones contingentes, Un momento, para. ¿Filiaciones contingentes? sí, Eso suena a concepto denso. ¿Qué sería un ejemplo para que lo entendamos todas? pues Algo como que una idea de un filósofo del siglo XIX, por pura casualidad, inspira una técnica 100 años después, sin una conexión lógica. precisamente eso. O que una técnica militar, no sé, desarrollada para seleccionar soldados en la Primera Guerra Mundial, acaba por caminos que nadie esperaba, siendo la base de los test de personalidad que se usan hoy en recursos humanos. Vale. No hay una lógica interna que lleve de un punto a otro, son conexiones casuales contingentes, ¿sabes? La historia no es una autopista, es más bien un puzzle de piezas que a veces encajan por accidente. Vale, esto ya cambia mucho la perspectiva. Pero aquí es donde el texto da un giro que a mí me pareció potentísimo. Ajá, Introduce una idea clave, que el tipo de psicología que se practica en una época produce un cierto tipo de subjetividad. ¿Qué demonios significa esto? No es que la describe, sino que la fabrica. significa exactamente eso, y es una idea rompedora. A ver, no es que el psicoanálisis llegara y descubriera el inconsciente como quien descubre un planeta que siempre había estado ahí. No, Es que nos dio un lenguaje, un marco, unas prácticas para pensarnos a nosotros mismos a través del inconsciente. De repente la gente empezó a interpretar sus sueños, sus lapsus. claro. La gente empezó a ser un tipo de persona que tiene un inconsciente que le gobierna. ¡Ostras! Claro. La herramienta no solo describe la realidad, la moldea. Como si al darte un martillo de repente empezaras a ver clavos por todas partes. Es una analogía perfecta. O piensa en la terapia cognitivo-conductual.
Mm. No descubrió las distorsiones cognitivas. Creó un tipo de sujeto que se entiende a sí mismo como un procesador de información que debe identificar y corregir sus errores de software, sus pensamientos irracionales. Ya. Cada gran corriente psicológica no es un simple espejo, es una especie de fábrica de sujetos. Y por eso su historia es tan importante. Revela cómo hemos llegado a ser quienes somos. Entonces, si la psicología nos moldea, la siguiente pregunta es obvia. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Y ahí es donde el texto introduce otra idea que me pareció potentísima. A ver, La de que la psicología está ligada a técnicas de gobierno de uno mismo y de los demás. es el siguiente paso lógico, ¿sí? Y es crucial. Pero es importante aclarar una cosa de inmediato. Dime. Cuando el texto habla de gobierno, no se refiere solo al Estado, a la política en sentido tradicional. El concepto es mucho más amplio, mucho más sutil. Te refieres a cosas más cotidianas, ¿no? Pienso en la cantidad de apps de meditación, las técnicas de productividad. El método Pomodoro, por ejemplo. Justo. O los manuales sobre cómo criar hijos con apego seguro, cómo gestionar el estrés. Todo eso son técnicas de gobierno, según esta visión. Totalmente. Has dado en el clavo. Gobierno aquí significa la forma en que nos gestionamos a nosotros mismos, cómo nos regulamos y también cómo gestionamos nuestras relaciones con los demás. Y cada una de esas técnicas. Cada una, sí, por muy inofensiva o científica que parezca, viene con un manual de instrucciones implícito sobre qué es ser una buena persona. Una persona productiva, emocionalmente estable, eficiente. Un buen padre, una buena madre, un trabajador resiliente. Exacto. Claro, no son herramientas neutrales. Promueven un ideal. Una app de mindfulness no solo te enseña a respirar. No. Te está diciendo que una persona exitosa es la que sabe gestionar su estrés para seguir siendo productiva, no la que se rebela contra las condiciones que le generan ese estrés. Exacto. Y como señala el texto, estas técnicas siempre se enmarcan en determinadas concepciones sobre la naturaleza humana y determinados modelos de convivencia. Ya. Por eso, conocer la historia de la psicología deja de ser un ejercicio académico. Se convierte en una herramienta crítica, casi de autodefensa intelectual. Para poder preguntarte, vale, esta técnica me promete ser más feliz, pero ¿qué tipo de persona me está pidiendo que sea para lograrlo? ¿Qué valores promueve? Te da, como dicen los autores, una mayor conciencia de lo que se hace. Es una perspectiva que lo cambia todo. Y lo bueno del capítulo es que no se queda en esta reflexión teórica. No, lo aplica al presente. Usa esta lente crítica para analizar el panorama actual y se centra en dos tendencias que están por todas partes. Sí, la primera es el auge del cerebro, el riesgo del reduccionismo, lo que podríamos llamar la neuromanía. Totalmente. Me recuerda a todos esos titulares que vemos. Descubren el área del cerebro para el amor, la base neuronal de la timidez, como si todo fuera encontrar el interruptor correcto en el cuadro de luces. Exacto. El texto dice que se ha convertido en sentido común que la mente es el cerebro y que la causalidad va siempre en una única dirección. Del cerebro al comportamiento. Siempre. Y ahí es donde el texto ofrece una crítica que me parece... Muy elegante, sí, y demoledora. Nos dice que en realidad existen las mismas razones para invertir la dirección. O sea, que no es una calle de un solo sentido, que lo que hacemos, lo que aprendemos, la cultura en la que vivimos, también cambia la estructura física de nuestro cerebro. No solo también, sino que es imposible entender lo uno sin lo otro. El cerebro es un órgano increíblemente plástico. Nuestras experiencias lo moldean constantemente. Y para ilustrarlo mencionan a alguien, ¿verdad? Sí, a un neuropsicólogo soviético genial, Alexander Luria. Luria demostró que las funciones psicológicas complejas, como el lenguaje o la escritura, no están en un área específica. ¿Y dónde están entonces? Son sistemas funcionales complejos que se desarrollan a través de la interacción social y cultural. A ver, un ejemplo concreto de eso. El acto de aprender a leer. Vale. Cuando un niño aprende a leer, no está simplemente activando un centro de lectura que ya estaba ahí. Está creando nuevas conexiones funcionales entre áreas del cerebro que antes no estaban conectadas así. La visión, la audición... El lenguaje, la motricidad fina. El acto cultural de leer reorganiza literalmente el cerebro. Lo que hacemos cambia nuestra biología.
No es solo la biología la que dicta lo que hacemos. Es una visión muchísimo más dinámica. Claro. Nos saca de esa idea de ser marionetas de nuestra propia química cerebral. Y bueno, la segunda tendencia que analizan es la psicología positiva. Y esta sí que está hasta en la sopa. Desde luego. El texto la describe como un movimiento que nace para corregir un supuesto sesgo histórico de la psicología. El de centrarse solo en lo malo, ¿no? Eso es, que se ha centrado demasiado en la patología, en el sufrimiento, y se ha olvidado de estudiar las emociones positivas, la felicidad, el bienestar. Se presentan como la ciencia de la felicidad, de las fortalezas personales, de la resiliencia. Y a ver, dicho así suena fenomenal. Claro, el atractivo es innegable. ¿Qué tiene de malo querer que la gente sea más feliz? ¿Dónde ven los autores el problema? Es una pregunta muy pertinente. El problema, según la crítica que expone el texto, no es el optimismo en sí mismo, es la ideología que a menudo se esconde detrás. ¿A qué te refieres con ideología? A que la psicología positiva parte de lo que el texto llama una concepción optimista de la condición humana, cuya aspiración natural es la felicidad personal. Y el punto clave es este. Sostiene que los recursos para alcanzarla están fundamentalmente dentro de cada individuo. ¡Ah! Ahí está el matiz. En él, dentro de ti. Ahí está todo el matiz. Si los recursos están dentro de ti, la responsabilidad de ser feliz o infeliz es exclusivamente tuya. Ya. Si eres infeliz, es porque no estás gestionando bien tus fortalezas, porque no tienes la actitud correcta, porque no eres lo bastante resiliente. Es un modelo que tiende a ignorar por completo el contexto, ¿no? Las condiciones laborales, la situación económica, las desigualdades sociales. Todo eso pasa a un segundo plano. Claro, se individualiza radicalmente el éxito y el fracaso vital.